Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y poder compartir nuevamente lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algo muy importante que va a traer un gran aliento a nuestras vidas, principalmente porque nos va a ayudar a entender cómo es que podemos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una de las verdades más importantes de las Escrituras y que va a animar tu corazón es saber que Dios es amor. Su amor no tiene límites. Su amor abarca muchas de las áreas de nuestras vidas, las más importantes también, y las pequeñas también las incluye. Todo esto que nos abarca el amor de Dios. La principal manifestación del amor de Dios fue cuando Jesús vino a la tierra. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, en el versículo 17, nos dice por qué entregó a Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos gustan estos versículos, en ellos basamos la seguridad de nuestra salvación, pero hay un versículo muy especial que nos menciona el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué pregunta está haciendo Pablo? Si el Padre no retuvo a su Hijo, lo entregó por nosotros, ¿no crees que Dios nos va a dar todas las cosas? Quiero que leas bien este versículo. Dice que nos va a dar todas las cosas. Todo es todo. Algunos, por ejemplo, no saben qué hacer. Necesitan desesperadamente un consejo para saber qué paso dar. Otros tienen problemas y necesitan sabiduría para poder enfrentarlos. La pregunta es, si Dios entregó a su Hijo, ¿no tendrá una respuesta para ti? ¿No te dará consejo? ¿No te dará sabiduría? La Biblia dice, Dios te dará todas las cosas. Y esto incluye también las necesidades materiales, porque algunos, por ejemplo, necesitan dinero para pagar la renta, otros para pagar la hipoteca, otros necesitan dinero para pagar las colegiaturas, otros dinero para ropa o también para poder pagar el auto. Y la pregunta que nos hacemos al enfrentarnos a estas cosas que son tan triviales en nuestra vida es, ¿Dios querrá suplir estas necesidades? Otros necesitan salud, otros necesitan paz, otros están esperando una oportunidad para poder progresar y otros están esperando a la pareja. ¿Incluirá esto que estoy mencionando? Desde el punto de vista de Dios, todo es todo. Lo que Pablo está haciendo es iluminando una verdad eterna. Si Dios, el Padre, entregó a su Hijo Jesús por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Esto nos lleva a otra pregunta. Si esto dice la Biblia y Dios promete darnos todas las cosas, ¿por qué no las alcanzo? ¿Por qué no las recibo? Hay varias respuestas a esta pregunta. Quizá la más importante es que no conocemos bien a Dios. Y al no conocer bien a Dios, nos perdemos de muchas bendiciones. Hay un versículo en Isaías capítulo 5, versículo 13, en donde habla acerca de esta ignorancia que en este pasaje es voluntaria. En otras palabras, ellos desearon no saber más de Dios, lo ignoraron por completo. Ellos cayeron en ignorancia y finalmente fueron destruidos. Pero vamos a ver qué significa esto para nosotros. Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En el caso de ellos, ignoraron a Dios. Y Dios aquí se está lamentando de lo que les está pasando a ellos, a su pueblo, a los que amaba. Estaban siendo destruidos, estaban siendo llevados cautivos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ellos habían ignorado voluntariamente a Dios. Luego, hablando acerca del conocimiento de Dios,
que es lo más importante que podemos lograr en esta vida, dice el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Así que hoy quiero invitarte para que conozcamos un poco más de cerca este Dios que nos ama eternamente. En primer lugar, podemos preguntarnos ¿cómo es Dios? La mayoría de las personas tienen un concepto o una idea equivocada con respecto a Dios. Algunos piensan que no pueden acercarse a Él, otros piensan que Dios está muy distante, que es indiferente a nuestras necesidades. Otros piensan que es duro, que es cruel. Otros piensan que Dios solamente está observando a ver cómo nos comportamos para entonces juzgarnos y condenarnos. Pensamos que es un Dios cruel, que no tiene misericordia de nadie. Y no es así. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo acerca del Padre? Dios, el Padre, no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Y recuerdas lo que Pablo dijo? Si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Quiero que observes algo. La naturaleza de Dios es dar, dar y dar. Es diferente a nosotros. Nosotros nos esforzamos por ser buenos. Nosotros nos esforzamos por poder dar. Desde que somos pequeños, nos enseñan a compartir con los demás y a dar, porque el egoísmo gobierna nuestro corazón. Nosotros entonces tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a tener misericordia y tenemos que aprender a ser fieles. Pero Dios no tiene que esforzarse por aprender todo esto, porque Él es bueno por naturaleza, misericordioso por naturaleza, amor por naturaleza, fiel por naturaleza. Simplemente así es Dios. Y Dios es un Padre que ama a sus hijos y desea mostrar su amor hacia nosotros y darnos cosas, exactamente igual que un Padre humano que ama a sus hijos. Es más, nosotros a cualquier persona que amamos nos gusta darle regalos. Y Dios no tiene que esforzarse. Así es Él, así es su naturaleza. Entonces, si no sabemos cómo es Dios, si no lo entendemos, por esa ignorancia podemos quedar limitados en cuanto a bendiciones, podemos quedar limitados en cuanto a sabiduría y podemos incluso llegar a la destrucción de nuestra fe por no conocer bien a ese ser que nos ama. ¿Cómo conocer a Dios? La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para que lo podamos conocer. Durante todo el Antiguo Testamento, Él se va revelando en una forma pausada, paso a paso nos va diciendo cómo es Él. Primero se revela como el Dios que creó todas las cosas y después va usando nombres especiales a través de los cuales señala una característica de su carácter, algo acerca de cómo es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se revela como Jehová Jireh. Significa el Señor proveerá. Lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 14. Un poco más adelante lo vamos a leer. Abraham, obedeciendo a Dios, fue al monte Moría para ofrecer a su único hijo. A punto de sacrificarlo, el Señor lo detuvo y Abraham voltea a ver al ángel del Señor que le estaba hablando y le dice, detente, ya sé que me amas. Entonces Abraham se voltea y ve un carnero, y el cual es el sustituto de Isaac en ese momento. Y en ese momento tan emotivo, en Génesis 22:14 leemos, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Aquí encontramos dos ilustraciones. Una, que el Señor Jesucristo es ese carnero que iba a tomar nuestro lugar ahí en la cruz. Él fue castigado en tu lugar y en mi lugar. En segundo lugar, también aprendemos que el Señor suple todas nuestras necesidades, desde la más importante,
que es la salvación, hasta las cosas más pequeñas de nuestra vida. Cada deseo, cada petición, cada cosa, por trivial que te parezca, es algo que Dios provee en su gracia. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús dice, y del pan diario no se preocupen, del vestido no se preocupen. Dios es consciente que necesitan todas esas cosas. Así que no importa cuál es tu necesidad, sea pequeña o sea grande, Dios es tu proveedor, Jehová Jireh. Él es el Dios de la abundancia, sabe tus necesidades y sabe cómo suplirlas. Debes saber esto cuando ores, porque cuando lo hagas, tú debes saber que Dios sabe todo lo que necesitas antes de que tú lo expreses. Pero es muy importante que tú sepas cómo es Dios. Esto es lo que hace la diferencia entre creyentes tranquilos y creyentes preocupados. Los creyentes tranquilos saben que Dios proveerá, Jehová Jireh. Saben que Dios está pendiente de sus vidas, que es el Dios que siempre provee para todo. Y nos podemos acercar a Él por medio de Jesucristo. Todo lo que pidamos, dice Jesús, pídanlo en mi nombre, y el Padre lo hará. Otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa. Se menciona en Éxodo 15, versículo 26. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Aquí nos está diciendo que Dios es nuestro médico. Tenemos una provisión especial para nosotros, para las enfermedades por medio de Jesucristo. Es increíble cómo Dios proveyó para todo. El apóstol Pedro lo amplía un poco más. Primera de Pedro 2:24, dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Nota esto, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús podía no haber sido herido, azotado, pero Él también tomó esta parte del plan de Dios y dice aquí, como una provisión para nuestras enfermedades físicas. Las cualidades de Dios son absolutas. Ama eternamente, es eternamente bueno, infinitamente misericordioso. Y además, dice en este pasaje, Él es nuestro sanador, nuestro médico. ¿Qué tiene que ver esto con el conocimiento? Que si yo no sé cómo es Dios, si yo no lo logro entender, no voy a tener la confianza para acercarme a Él y pedirle con fe que me sane cuando me siento mal, que me sane cuando estoy enfermo, o pedirle que sane a otros cuando están enfermos. Dios es misericordioso y está más que listo para responder este tipo de oraciones. Otro nombre que encontramos en la Biblia acerca de Dios es Jehová Shalom. Significa el Señor es nuestra paz. Por eso oímos así que entre los judíos la palabra Shalom significa paz. Es un saludo para ellos y el Señor es nuestra paz. Se menciona en Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué aprendemos aquí? Que la naturaleza de Dios, su manera de ser, es paz. Por eso se le llama Dios de paz. ¿Recuerdan que a Jesús se le menciona en el Antiguo Testamento como el príncipe de paz? Si algo necesitamos en este tiempo peligroso y oscuro, es paz. Si algo necesitamos cuando hay temor, es paz. Y es algo que Dios nos da. Veamos cómo lo describe el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por un lado escuchamos que Él fue herido para que pudiéramos ser sanados. Y en este versículo estamos leyendo, Él fue castigado para que tú y yo pudiéramos tener paz. Esa paz está a nuestro alcance por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y recuerdas, como Jesús dijo en Juan 14, mi paz les dejo, mi paz les doy.
Es increíble cómo es Dios y estamos aprendiendo a conocerlo. Y hay otro nombre más mencionado que se llama Jehová Raá. Esto significa el Señor es mi pastor. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el pastor de Israel. En el Salmo 23 y luego en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, son hermosos relatos acerca de lo que es este pastor para nosotros y cómo es que Dios nos cuida exactamente como un pastor cuida a sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se convirtió en nuestro pastor cuando murió por nosotros y se convirtió en una realidad en tu vida y en la mía el día que le abrimos la puerta de nuestro corazón para recibirlo como nuestro Señor. A partir del momento en el que tú oraste para recibir a Jesucristo, te convertiste en una oveja de su prado. Ahora, Dios es tu pastor. Jesús es el buen pastor y también se menciona como el príncipe de los pastores. Así que es increíble cómo Dios, para que podamos entender cómo es Él, se compara con un pastor cuidando a sus ovejas. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que la esencia de Dios es guiar, que la esencia de Dios es cuidar, que la esencia de Dios es proteger y nos protege del peligro aún a costa de su vida. Otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento y que nos ayuda a conocerlo mejor es El Roi. Significa el Dios que ve. Se menciona en Génesis 16, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Dios se reveló de esta forma a una mujer que estaba pasando por una situación muy complicada. Esta mujer se llamaba Agar. La historia es triste. Sara y Abraham usaron a Agar para ayudarle a Dios, para que viniera la promesa del hijo que iban a hacer. Como ellos pasaron años y años sin tener el hijo que Dios había prometido, decidieron tomar las cosas en su forma humana de hacerlo y decidieron tener el hijo, entre comillas, de la promesa a través de esta sierva llamada Agar. Esto complicó mucho las cosas para toda la familia, porque fue su plan, no fue el plan de Dios. Las cosas se pusieron muy difíciles entre Sara y Agar, también entre Abraham. Las cosas fueron tan complicadas porque Sara estaba presionando mucho a esta mujer, porque también Agar se salió fuera de lugar, perdió su lugar, ya no estaba ubicada. Pero no solamente ella, Sara estaba desubicada, Agar estaba desubicada y Abraham estaba desubicado. Agar, desesperada, huye al desierto. Así que imagínate a esta mujer, sin amigos, sin hogar, embarazada, sin saber qué hacer. Se sienta junto a un ojo de agua en el desierto y allí está clamando por ayuda. Y la Biblia dice que en ese momento se aparece el ángel del Señor para consolarla, para aconsejarla, para mostrarle misericordia y gracia. Y el ángel de Dios, Dios mismo le dice: y ese niño que va a nacer se va a llamar Ismael, que significa Dios oye. Así que cuando estamos en situaciones en donde nos metemos en problemas por nuestra culpa o por culpa de otros, Dios siempre está listo para buscarnos y aconsejarnos. Dios le dio consejos muy importantes a Agar y le dice: tienes que regresar y estar sujeta, pórtate sumisa. Sí, regresa a tu lugar. Y eso trajo armonía en el hogar. Ese día ella aprendió dos cosas: que Dios ve y que Dios oye. Dios siempre nos está viendo y siempre nos está oyendo. Vamos a concluir lo que hemos visto hasta este momento. Hemos conocido un poco mejor a nuestro Dios y es lo que Dios quiere. Para eso nos dio la Biblia, para que lo conozcamos como es. Como dice en aquel versículo: si alguien se tiene que gloriar, gloríese en que me conoce y me comprende. ¿Cómo es Dios?
¿Tienes una necesidad? ¿Necesitas saber qué hacer? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas recursos para cumplir tus compromisos? Si Dios entregó a su Hijo por ti, ¿no crees que te dará también todas las cosas? Recuerda, Él es el Shaddai, el Dios que provee. En segundo lugar, ¿estás enfermo? Él es tu sanador. Él prometió darte sanidad y medicina. En tercer lugar, ¿por alguna razón no tienes paz? Recuerda que Él es Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Cuarto lugar, ¿deseas que alguien te guíe y te cuide? Jesús es tu pastor. Y no solamente el pastor, es el pastor que entregó su vida por ti. Quinto lugar, ¿estás en problemas por culpa tuya o por culpa de otros? Hay un Dios que ve todo, que sabe qué paso tienes que dar. Se llama Jehová Roy y te oye cuando clamas a Él. Y Él siempre va a llegar para darte consejo y ubicarte bien en la vida. Recuerda que Dios siempre te ama. Recuerda que Dios no tiene que esforzarse para hacerlo. Él siempre va a amarte, siempre va a ser fiel a ti y siempre va a querer bendecirte. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto que nos ha revelado. Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra te vamos conociendo mejor y que esos detalles que están escritos allí, en los cuales mencionas las circunstancias y los nombres con los cuales tú te presentas, son eternamente profundos y que tú nos ayudas a conocer un poco más acerca de ti. Gracias por entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz. Y gracias por ser para nosotros el Dios que todo lo provee, el Dios de paz, el Dios que ve, el Dios que oye, y que tú eres nuestro pastor. Te damos gracias por ser como eres. Ayúdanos a conocerte mejor y principalmente, ayúdanos a imitarte un poco, como tú dices en el libro a través de Pedro, que tú nos dejaste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Conforme tú vas conociendo mejor a Dios, hay algo que pasa en nuestro corazón. La fe se va fortaleciendo, nuestra confianza también se va fortaleciendo y estamos cada vez más preparados para poder servirlo exactamente como a Él le gusta. Dios quiere hijos felices, hijos seguros, pero esto solamente se obtiene cuando tú conoces bien a tu Padre Celestial. Entra en la palabra, léela, memorízala, atesórala en tu corazón y vas a ver cómo cada vez vas a conocer mejor a tu Dios. Que Dios te bendiga.